Grabando. Buenas tardes, me llamo Joaquín Ignacio Sánchez Pereira, soy estudiante de Electrónica Industrial del Instituto José Pardo, estoy en el tercer ciclo y voy a aplicar un proyecto llamado interruptor activado por sonido. Vamos a usar la etapa de amplificación, el integrador LM358 con sus dos etapas y el integrador 4013 de la familia CMOS, que son flip-flops tipo D junto con un RS compacto, dos tipos de flip-flop adentro del integrado. Este circuito se basa en que aquí hay un micrófono, supongamos que este micrófono, en este caso yo puedo regular la sensibilidad aquí con este potenciómetro. Al momento de nosotros aplaudir, hablar o chasquear, esto me capta una información de una señal analógica y la convierte en digital. ¿Cómo así? Que cuando escucha un sonido, por ejemplo un aplauso, esto actúa como un interruptor de 0 y 1, 0 y 1, asíncrono, pero con 0 y 1, 0 y 1, y esto al final me dé como un circuito de potencia, el corte y saturación de este transistor, y así también dándole lo que sería el funcionamiento del relay, activar y desactivarlo, ya que esto se va a conectar a una carga de 220. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Para ser más breve, de que al momento de nosotros es un interruptor activado por sonido, en este caso aplaudir, nosotros vamos a activar una lámpara, vamos a activar una lámpara aplaudiendo en diferentes tiempos. En este caso comenzamos explicando la etapa del amplificador LM358. Esta es una etapa de amplificador inversor con realimentación a positivo, con realimentación. RC, amplificador inversor. Aquí va a entrar la señal BIN, va a estar acá, la señal BIN. Va a pasar por un transistor de acople, que es T604, que hace que elimine todas estas señales parásitas y esas señales DC que no interfieran, las de corriente directa, y solo pase la señal aquí al no inversor. Pero este no inversor va a estar con una realimentación, y el sentido de lo que le va a dar a este amplificador va a ser el no inversor, el inversor de acá. Así que este va a ir conectado a un capacitor de desacoplo de un microfarad de 35 voltios con el electrolítico a una resistencia. Va a haber un riel de voltaje acá con un potenciómetro de la sensibilidad, y este va a ir a una etapa de otro PAM, que sería un amplificador operacional, y este va a ir a una realimentación, va a contener una realimentación con la caída de tensión que va a haber acá. Va a ir por señales, y cuando nosotros trabajamos con señales analógicas y no con DC, lo que vamos a encontrar siempre van a ser capacitores de acople, 104, en realimentación un 102 o un 104 también, y acá un capacitor. En este caso, si nosotros queremos saber la ganancia, vamos a poner la ganancia, que sería voltaje de salida entre voltaje de entrada, nosotros podemos saber de que esto es igual a menos RF entre RIN. ¿RF qué es? La resistencia de 330 K. Vamos a poner aquí. Acá vamos a poner 330 K entre, ¿cuánto? Que es la resistencia de entrada, 2.2K. 2.K. Y esto sale menos aproximadamente menos 150 de ganancia, que vendría a ser en ganancia en decibelios un total de 43, yo me equivoco por cálculos, 43.5 decibelios. Esa sería la ganancia.
Supongamos que yo estoy aplicando una señal de, supongamos, la señal B es igual a 5 milivoltios pico a pico. 5 milivoltios pico a pico. ¿Cuánto sería el voltaje de salida? El voltaje de salida sería esta tensión multiplicada por 150. El voltaje de salida sería 5 milivoltios multiplicado por la ganancia. O sea, voltaje de salida sería igual a 5 milivoltios de PP por A. Y esto sería 150 menos 150. Y esto sería 750 milivoltios pico a pico. Y este sería el voltaje de salida. Supongamos, es un ejemplo. Ahora, nosotros tenemos, ¿se ve toda la pantalla completa? Sí. Todo el pizarro, ya listo. Tu lado, tu lado se ve. Ya. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Tenemos este amplificador, este otro va a pasar por la zona amplificada, va a estar en positivo y negativo a la misma vez, pero va a haber una tensión en la cual se va a comparar, así que nosotros tenemos que comparar esto para que esto esté en un on-off, ¿entiendes? En un on-off, para que al final esto me dé como corte y saturación. O sea, estoy transformando de lo analógico a lo digital, porque ya vamos a entrar al reflector. Pero para borrar todas esas señales parásitas, siempre van a haber capacitores de desacoplo y acoplo. Que acá también colocamos un 104, para que no haya saturación. Vamos con un E41 por 28, que me va a permitir el diodo. Recordarle que el diodo es un semiconductor, un componente activo semiconductor, que permite el paso de la corriente en una sola dirección. Así que la corriente va a ir para acá. Y la tensión de la señal también va a ir para acá. Así que la señal que va para acá va a ir a un capacitor de desacople, haciendo que la señal sea más chica, la caída de tensión y la resistencia, y va a ir al clock. Ahora, vamos en la zona del flip-flop. Acuérdense que este capacitor también es de pasa alto, para que me permita el acople de la señal. Este flip-flop, ¿cómo funciona? De la familia CMOS 4013B. Este flip-flop tipo D y a la vez RS, puedo usarlo, como su nombre dice, en D, como en un flip-flop tipo D o en un flip-flop tipo RS. No vamos a usar un tipo RS, porque nosotros lo que queremos es la oscilación, el tren de pulsos. El tren de pulsos queremos, pero no tanto acá, claro, y acá para mantenerlo también. El tren de pulsos. El tren de pulsos por acá. Ahora, nosotros no vamos a usar el RS, así que no vamos a ir a tierra. Esto es para las señales, para que no existan las señales acá parásitas. Acá lo podemos regular con un potenciómetro. Esto es de frente a tierra, porque acá ya va a ir puro digital. Puro digital acá. Acá nomás para la salida que sea más limpia. Supongamos, esto funciona que la D, en un flip-flop tipo D, la D es el dato. Puede ser un 1 y un 0. Puede ser un 1 o un 0. Vamos a poner otro color. D puede ser un 0 o un 1. Bit de dato. Bit de dato. Bit de dato. Puede ser un 0 y un 1. Y este va a funcionar siempre y cuando haya un tren de pulsos, un clock. Hay un reloj ahí. Vamos a poner el símbolo del reloj acá. Listo. Va a haber un clock ahí. Y Q va a ser la salida en la cual yo almacené este dato en la memoria. En este caso podríamos suponer que es el principio de una memoria, un registro. Si yo almaceno un dato, este me va a salir en Q. Y en Q complementada, que sería Q complementado, va a salir lo contrario. O sea, si en Q sale 0, en Q complementado sale 1. Y listo. Acá, como vemos, supongamos que el D
¿De qué? D siempre va a ser ¿qué? A ver, vemos en el diagrama que D siempre va a ser un 1. D siempre va a ser un... D2 va a ser un 1 siempre. Siempre va a ser 1. O sea, ¿qué dato voy a guardar siempre? Un 1. O sea, cuando mi sistema se reinicie, ¿qué dato siempre va a estar almacenado? Un 1. Cuando yo tengo un 1 y mi Q2, supongamos que yo no utilicé nada, es 0. ¿Q2 qué es? Un 1, pero no estoy utilizando nada. No estoy utilizando nada porque el D2 depende acá siempre, porque está conectado al positivo, más 9 voltios. Recordar acá también, terminal 8 más 9 voltios, terminal 4 a tierra. ¿Ya? O este también que puede irse a tierra, en vez de menos 9 voltios. Lo mejor que sea con una fuente de dual. Ahora, este D2, cuando yo, por ejemplo, aplauda, va a pasar todo lo que explicamos de las señales. Y esta me genere un pulso. Y este pulso no va a ser tan cuadrado, sino va a ser así. Así, no tan cuadrado. Pero este va a entrar por el clock. Y lo que va a hacer de que este pulso se guarde lo que está en el dato. O sea, del 0 va a pasar a ¿cuál? ¿A qué va a pasar? A 1. Y el Q complementado va a pasar a 0. Cambia. Cambia. Y este 1 va a pasar por acá. Esta señal de flanco de ascenso va a pasar por acá. Y acuérdense del diodo de protección. Cuando haya una bobina, o en este caso cuando se direccione esta corriente, esta tensión acá, por las señales de fluctuaciones, siempre viene por acá. Y acá es donde se mejora la sensibilidad por la corriente. Quiero eliminar toda esa corriente y yo solo quiero manejar señales. Entonces, para que sea más limpio, tengo que agregar este potenciómetro y este diodo. Esto va a ir para acá, pero también hay un clock acá. Y ahí también vamos a suponer que este diodo va a entrar por acá, pero no va a ir corriente, no va a caer ni va a haber una caída de tensión. Va a haber una caída de tensión, pero no va a correr corriente, porque el diodo está en inversa. Así que este clock va a ir para acá. Pero vemos este flip-flop, ¿cómo actúa? Este flip-flop es divisor por 2. ¿Por qué divisor por 2? Porque el D1 o el D de dato, que le explicamos cómo funciona, el bit que va a guardar ese dato, está conectado al Q complementado, a la salida complementada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la salida de que el D1 siempre va a depender de la salida complementada de cómo estaba en el estado anterior complementado. O sea, esto, si Q1 es 0, porque no he guardado ningún dato hasta ahorita, Q1 ¿qué sería? Lo complemento, 1. O sea, D1 también va a estar en 1. Vamos a poner bien acá, ¿no? D1 siempre va a estar en 1, porque complemento va a estar en 1 acá. Ahora sí me entienden. Ahora, ¿qué pasaría si hay un clock? Cuando haya un clock acá, ese dato del 1, ese dato que estaba en 1, se va a guardar acá. Cuando haya esta señal, o sea, todo pasa al instante. Cuando se guarda este dato en clock, porque el dato depende, para que salga la salida, que la salida posterior, recuerda que D es Qn más 1, para que esto sea objetivo, esta señal de reloj va a pasar por acá, por el clock, y lo que se guardó en D1, que es 1, va a pasar por acá. O sea, de 0 va a cambiarse a 1. Vamos a poner otro color rojo, a ver, vamos a poner un estado normal, a ver, vamos a poner a 1. Todo pasó, siempre y cuando el micrófono haya detectado ese sonido. Va a ir a 1, y este 1 va a pasar por acá, y acá recién va a lograr esa señal para la base. Acuérdense que un transistor, ¿cómo funciona? Como un interruptor, abierto o cerrado, corte y saturación, siempre y cuando haya una corriente. O sea, acá sí recién le va a recuperar una corriente en un transistor LPN. ¿Y esto cómo funciona? Se satura. ¿Cómo funciona el relay? La corriente, el magnetismo acá, fluye por acá, fluye por acá, fluye por acá, y como el transistor estaba apagado, por eso no jugaba. Al común, normalmente cerrado, y normalmente abierto. No jugaba, ¿no? Sí, y cuando ya haya una señal y una corriente en base, ¿esto va a saturarse, sí o no? Va a saturarse el transistor
haciendo de que positivo del relay vaya de frente a tierra también, en el otro terminal. Ahora, como nosotros ya hemos explicado los diagramas, el de acá, este pequeñito, el 4007, o puede ser un buen de 4148, este es el diodo de protección, siempre y cuando haya una carga de bobina. Cuando nosotros aplaudimos de nuevo, va a pasar un dato, todo se repite y esto va a llegar a cero de nuevo. Ahí lo vamos a explicar. Esto es siempre y cuando hagamos un pulso. Ahora, nosotros, al momento de que esto esté en saturación, ¿ya? Está en saturación. Pero cuando nosotros aplaudamos, pase de nuevo todo el juego, toda la misma dinámica del bit, y esté en cero, no haya señal, no haya corriente, y el transistor de saturación pase a corto, el diodo que va a hacer lo va a proteger a la bobina. Acuérdense de la contracorriente, que la bobina, en vez de que la corriente fluya para acá, va a fluir inversa. O sea, la corriente va a pasar por acá. ¿Y a dónde se va a dirigir? ¿Va a dañar el transistor? No, porque hay un diodo acá que lo protege. Así que va a fluir por acá. Y se va a terminar en donde salió. A la fuente. Exacto. Va a ir de frente a la fuente, pero con una corriente pequeñísima. Y es indispensable. ¿Por qué? Porque acá es donde esa corriente se va a ir para el diodo. Y ahí se va a desaparecer. Por eso que el diodo es muy importante en los circuitos donde la bobina, donde la resistencia es carga, es la bobina. Ahora, ¿qué pasaría si yo ya aplaudí? Me activó el relay. Por ejemplo, me activó el relay. El relay normalmente cerrado pasa ¿a dónde? Normalmente abierto, ¿no? Siempre y cuando haya esto. ¿Y qué pasa acá? 220, no es un interruptor, prende la bombilla. Ahorita vamos a dar una pequeña simulación así. ¿Prende la bombilla, sí o no? Claro, prende la bombilla. Ahora, nosotros al momento de aplaudir de nuevo, nosotros aplaudimos, se repite todo el mismo circuito, pasa una señal, la compara, menor, mayor, esto de 0 pasa a 1, entonces va a haber un pulso reloj, va a haber otro pulso reloj, un tren de pulso. De lo que estaba así, ahora otra vez se prende y ahí me detecta el flanco de ascenso. Cuando me detecta el flanco de ascenso, acuérdense que el dato 1 siempre va a ser 1. Pero ¿qué pasa con el clock? Que el clock ahora va a depender de las salidas. Así que este 1 va a cambiar a ¿qué? Va a pasar a 0. A 0. Y el complemento a 1. Y el Q2 pasa a 1. Ahora este 0, como ya bajó, va a pasar un clock. Pero como este 0, acuérdense, va a pasar un tren de pulso, pero va a apagarlo. Va a detectar el flanco de descenso. Y acuérdense del D1. ¿Qué tiene el D1? El D1 siempre va a ser 1, ¿sí o no? Entonces, esa pequeña fluctuación del 1 pasa al 0, pasa rápido a 1. Sin dudarlo, pasa rápido. Porque me detecta el flanco de descenso del clock. Así que Q2 va a estar 1 y la salida Q2 no complementada va a estar en 1 y la salida Q2 complementada va a ser 0. Ya entonces quiere decir de que esto estaba así y otra vez me vuelve un tren de pulsos activando el clock. Ahora, este sí no depende de nada. Miren, este D1 está conectado con la salida, ¿no? Complementada. Y eso ya lo explicamos que es un divisor por 2. O sea que este flip-flop, el dato depende de la salida complementada. En cambio, el D2 no depende de la salida complementada. El D2 ya es un dato. Siempre va a ser 1. Por eso que solo me va a detectar el 1 y 0 y al toque. Como que decir, al toque me da un tren de pulso. Siempre y cuando me detecta acá en el micrófono. Y este sí va a ser la chamba de estar en 1 y 0. 1 y 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer flip-flop me va a generar el tren de pulsos. El tren de pulsos. Y el flip-flop 2 va a ser que me active el transistor en corte y saturación. O sea, este va a ser que esté en on-off. Que esté en 1 y luego en 0. Y así sucesivamente. 1 y 0. Depende de este. Así que, ni bien estaba en saturación, ¿no? Ahora, este clock le doy otra señal más. Y cuando yo le doy otra señal más, ¿qué sucede con el dato? Cambia. El dato que dice cambia.
No cambia, el dato siempre va a ser 1. No, en Q1 digo. ¿Qué va a cambiar? El Q1. El Q1. Acerté. En Q1. O sea, Q1 ¿en vez de qué? En vez de 1 pasa qué? A 0. No, en vez de 1 pasa ya, ajá. Pasa 0. Pasa 0. Ahora, ¿qué pasa con 1? Ah, 1. Y este se va a quedar guardado en 1. Pero voy a esperar el otro clock para que me surja. O sea, de saturación, ahora, ¿a dónde pasa? A corte. A corte. Y cuando está en corte, ya no existe esa señal. No, ahí está en 0 ahora la base. Ahora está en 0 la base. Y esto ya no va a funcionar. Esto va a regresar Regresa a NC. a su estado normal, normalmente cerrado, y la bombilla se apaga. Y la bombilla se apaga. Y va a haber una contracorriente. Y se va a eliminar con el diodo de protección. Y ya no va a haber ya nada. Ya. ¿Vieron cómo funciona el circuito? Sí. Este me va a controlar o no, este me va a hacer el tren de pulsos y que me va a controlar a la vez. O sea, son los dos flip-flops. Y esa sería la configuración. Y así funciona este interruptor activo por sonido. Como decimos, este proyecto también puede servir para las personas que están discapacitadas, no pueden caminar o están en silla de ruedas en hospitales. Esto, aparte de una lámpara, esto podría activar una alarma o una señal en la cual puedan atendernos con tan solo activando como un sonido. Y ese se puede calibrar, claro que sí, con estos potenciómetros. Este para calibrar la señal y este para o la sensibilidad del micrófono de entrada y este para calibrar la señal. Y eso sería todo. Gracias. Ahí lo vamos a ver implementado. A 220. Listo, 220. Está también la fuente 12 voltios. Ahora lo vamos a ver cómo funciona. Vamos a ponerlo acá. Como en la cámara. Ahora prendemos. Tiene que prender el LED de test. Vamos a ver. Listo. Prende el LED. Ahora vamos a apagar la luz para que vean que funciona. Aplaudimos y prende. Aplaudimos otra vez, prende. Vemos que prende. Ahora, si nosotros no queremos aplaudir por la sensibilidad, nosotros solo tocamos el micrófono y está como un interruptor. Así. Y así terminamos el circuito. Y listo. Así que...